Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta vez le damos la bienvenida al doctor Iván Saravia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Iván, a este tu espacio, tu casa, Contacto Legal. Muchas Bueno, gracias. el Congreso de la República, a través de la Ley 32.330, elevó, entre otras cosas, la responsabilidad penal e hizo punible los hechos cometidos por menores de edad, de 16 y 17 años, les dio el tratamiento de mayores de edad. Después, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esta norma y queremos saber el contenido, el alcance, los efectos también de la sentencia y cómo se ha ido construyendo esta situación. Para eso, precisamente, lo hemos invitado y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como tú señalas, el Congreso emitió esta norma legal que lo que hace es pues, considerar a los adolescentes de 16 a 18 años en ciertos tipos de delitos para que puedan pasar un proceso como un adulto, conforme al Código Penal y el Código Procesal Penal. Y a la vez también modifica el Código Responsabilidad Penal del adolescente, quitándole la competencia a los jueces de familia, que por la especialidad eran los competentes en ese momento. Eso se plantea varias demandas de constitucionalidad, dentro de ellos también el Poder Judicial. Claro. Planteamos muchos fundamentos, sobre todo de convenciones internacionales de derechos humanos de la niñez y la infancia, pero también dentro del marco constitucional que consideramos nosotros había algunos defectos. Pero ¿qué preveía esta ley para entender, digamos, el plano general? ¿Qué preveía? Nos habla de modificaciones del Código Penal, del Código del Niño y del Adolescente, también inclusive creo que del Código de Ejecución Penal. Correcto. ¿Qué contenidos tenía, digamos, de forma general estas modificaciones? Lo que se buscaba en realidad en la modificación es de que los adolescentes de esta edad que te menciono, 16, 18 años, en delitos muy graves en realidad, eso sí también hay que señalarlo, cuyas penas son también muy altas, sean procesados dentro del marco del Código Procesal Penal. Como adultos. Como adultos. Y sacarlos del sistema especializado que se tenía en esa oportunidad, a razón, hay que decir verdad, de que muchos adolescentes están involucrados o los involucran en delitos de sicariato, que era la especial preocupación en ese momento del Congreso de la República, ¿no? Y como tú dices, hay otras modificaciones que se realizaron, que no eran negativas, tanto es así que el Tribunal Constitucional no lo declara inconstitucional. Hay una parte de la ley que no declara inconstitucional porque son beneficios que se dan en la etapa de ejecución a razón de que estos adolescentes iban a ingresar. Pero como era general, bueno, los han dejado, quiero que positivo porque se va a mantener. Ahora, considerando que ya tenemos esta sentencia del Tribunal Constitucional, quizá el público quisiera saber, ¿y el estado actual de las cosas? Valga decir, 1. ¿Cómo esta sentencia del Tribunal Constitucional ha impactado en aquellas personas que en este rango de edades estaban siendo procesadas, ¿no? Porque probablemente nos están escuchando o viendo alguien cuyo familiar desafortunadamente ha estado involucrado en estas conductas delictivas, pero está en la condición de procesado. ¿Y cómo impacta en la condición de las personas ya condenadas bajo esta ley? Correcto, sí, efectivamente. Nosotros como Poder Judicial habíamos visto la posibilidad en debates académicos, plenos jurisdiccionales, que había la posibilidad de que esta ley sea inconstitucional. Y digo la posibilidad porque, como ustedes saben, nosotros no somos control concentrado, debemos presumir que la ley es constitucional. Y solamente en un caso en específico se podría aplicar un control difuso. Y así fue. Algunos jueces de primera instancia aplicaron el control difuso en estos casos, en algunos jueces no. Muchas veces han sido las mismas salas quienes en apelación han hecho el control difuso. Pero ustedes saben que el control difuso tiene un trámite, hay que elevarlo a la Corte Suprema, tiene que aprobarlo, y eso pues toma su tiempo, ¿no? Además que no unifica tanto el derecho, ¿no? Sí, correcto. Queda un poco aislado. Queda aislado. Lo correcto es el control concentrado cuando es un grupo humano mucho mayor. Casos específicos, el control difuso. Pero cuando son estas situaciones de derechos humanos, lo correcto, sin perjuicio del trabajo que hemos hecho como poder del Estado. ¿Correcto? A razón del tiempo que demora también una demanda de inconstitucionalidad. Ahora, es verdad que en algunos casos pasó al fuero de familia y los jueces de familia también hicieron control difuso porque había una norma en específica que le impedía tomar la competencia. En ese sentido, ahí no habría ningún inconveniente porque
se resolvió conforme al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y el Código del Niño, y bueno, están dentro del marco especializado. El detalle ha sido con aquellos casos en los cuales se dictó una prisión preventiva y tienen una sentencia ya consentida y ejecutándose. Correcto. Y el Tribunal Constitucional nos dice: todos los casos en los cuales esté vinculado un adolescente en la aplicación de esta ley, se debe archivar. Y acá hay un problema, ¿no? Porque el término archivo, antes del archivo hay etapas procesales que hay que cumplir, y no lo dice el tribunal. Ahí ha generado algunos inconvenientes de interpretación. Cada juez de ejecución, por ejemplo, o en todo caso en la etapa que esté, si es un HIB o un HUB, lo interpreta de manera distinta porque hay un vacío en lo que dice el tribunal. Y lo otro que señala que inmediatamente todos aquellos que estén privados de su libertad tienen que pasar a un centro juvenil. Bueno, eso sí se ha ido cumpliendo, se ha ido pasando de manera progresiva estos adolescentes, pero ahí la interpretación, entonces, aquel que ya está privado de su libertad por una sentencia va a cumplir su condena como adulto, pero en un centro especial de rehabilitación juvenil. No tiene mucho sentido. Y ahí no tendría mucho sentido porque las penas son muy altas, claro, ¿no? Claro. A diferencia de las sanciones que tiene el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Yo considero, y voy a dar una apreciación, porque voy a hablar de múltiples interpretaciones, nos confundimos un poquito más, ¿no? Yo creo que si el tribunal ha dicho que hay un archivo, lo correcto que debemos interpretar es que al tener conocimiento de que esta persona es una menor de edad y la ley ahora ya lo protege, me desvinculo del proceso y lo tengo que mandar a el fuero especializado de familia y la competencia del fiscal de familia ya hay. Creo que ahí la norma procesal penal inclusive lo señala. Ahí creo que no debería haber problema. El detalle está en el caso de cuando condenado. Está del condenado, claro, ¿no? Acá entiendo yo que habría una suerte de nulidad por parte del Tribunal Constitucional, porque un mismo juez que emitió la sentencia o un colegiado no puede declarar nulidad su propia sentencia, porque ya es cosa jugada. Tendría que declarar un superior en apelación, pero elevarlo en consulta o que interponga la apelación, un habeas corpus, eso complicaría un poquito más la situación real. Dilataría además. Correcto. ¿No? Demoraría más si la persona sigue privada de su libertad, ¿no? Y sería vulnerado su derecho fundamental. Entonces, lo correcto es ahí que deberíamos entender que es el mismo tribunal quien lo ha declarado nulo la sentencia. Hay una retroactividad benigna de aplicación de la ley y debería regresar de esa forma, pero lo tiene que decir el juez de ejecución, ¿correcto? Y luego inhibirse, porque ya no es competente, y derivarlo a quien tiene la competencia. Ahora bien, hay la suerte también de que aquellos casos que han pasado sin esa situación, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescente señala que después de la sentencia puede hacerse una variación de la medida, señala, ¿no? Entonces ahí podría verificarse de aplicar la norma que le corresponde en la variación y establecer la medida que le corresponde, porque es un derecho que tienen los adolescentes acá en Perú. Solo sería respecto al quantum, digamos, o al tipo de sanción, ya no a la responsabilidad. Ah, muy interesante. Si la salida, que para mí es la más correcta, sería la nulidad, tendría que iniciar todo de nuevo. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Entonces tendría que venirse la responsabilidad porque la mirada de la aplicación del tipo penal en adultos es distinto a mirar un tipo penal de infracción y tiene otras elementos que no se ha visto, como por ejemplo el equipo multidisciplinario, ¿no? Que no se ve en el derecho penal. Por eso que lo más correcto es la nulidad. Y el juicio mismo estaría viciado, ¿no? Sí, exactamente. Correcto. El juicio mismo estaría viciado. Permíteme retroceder un poco, sí, porque si el ciudadano nos escucha, como es muy frecuente en el programa, se va a horrorizar. Claro, decir, pero estos no son unos angelitos, ¿no? O sea, nosotros estamos más bien a favor del combate del crimen, que hoy nos asola, ciertamente. Pero precisamente por eso quiero preguntarle, ¿realmente existía en estadística, en números, en estudios, una justificación para una norma que, más allá del derecho todavía, en lo fáctico, ¿no? Si había un objeto de la ley que proteger y que realmente se requería una intervención que eleve la responsabilidad de los menores y tratarlos como adultos? ¿Había data sobre esto? Qué interesante, porque uno de los puntos que llevamos nosotros, igual las otras instituciones, al Tribunal Constitucional, y el que el Tribunal lo ha recogido en su sentencia, es la data de cuántos adolescentes tenemos nosotros internados por delitos graves, ¿correcto? Claro. Y es aproximadamente 1.700 adolescentes, que es la data que tiene oficial la Defensoría del Pueblo,
que nosotros ya dentro del Poder Judicial, en las comisiones que tenemos, porque tenemos una comisión de implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescente, tenemos la comisión de acceso a la justicia, que el mismo tribunal lo cita ahí en su sentencia, hemos hecho ya estudios sobre ello y hemos determinado de que en realidad no llega ni siquiera al 1%, ¿no?, de adolescentes que infringen la ley, a diferencia de los adultos que sí están dentro del Pero, o sea, sistema. la población no son los 1000, el 1000 es el total. 1000 es el total. Ah, ok. Yo pensé que eran 1000 implicados en delitos graves. No. 1000 es el total, que estamos hablando también de delitos menores, Claro, etcétera, claro. ¿correcto? Entonces, no implica o sea, mejor dicho, si la finalidad es la seguridad, El eso impacto no va a ser iba sustancial. Así es, correcto. No había un objeto. No había un objeto. Ahora, a la luz del estado actual de las cosas y siguiendo la pregunta que plantea Julio, el público podría preguntarse, ¿y hay algunas medidas que se han mantenido y que tienen por propósito ser más severos en cuanto a la sanción y responsabilidad de estos adolescentes que están participando en estos delitos? Porque vamos que la data no es significativa, pero es una realidad que Correcto. están siendo utilizados, como bien decías tú, o los involucran o se involucran en la práctica de estas conductas delictivas, y no deja de ser, aunque sea una data estadística no significativa, pero es parte del problema. Así es. ¿Qué medidas se mantienen y qué medidas se podrían adoptar para que esa data, que aunque sea mínima, no sea finalmente un valor, una variable dentro del escenario de inseguridad? Claro. Así es. Lo que se debatió mucho en la audiencia del Tribunal Constitucional y algo que también en la mesa de trabajo del Poder Judicial pudimos advertir, era de que nosotros como Estado, pues somos parte del Estado también, no discutimos la situación actual de los adolescentes, que evidentemente a la modernidad ha cambiado bastante, ¿correcto? Y la situación del país en seguridad también ha cambiado. Pero todo dentro del esquema de la justicia especializada. De acuerdo. ¿No? O sea, no sacarlo de otro esquema, sino mantenerlo en la justicia especializada. Eso es lo que nosotros... Y la justicia especializada lo que ha establecido es medidas educativas de internación, es decir, que esté en un centro de diagnóstico y rehabilitación, pero que tiene ciertos tiempos. El máximo es 6 años, es verdad, y podríamos decir que es poco, pero en el caso de delitos de mayor gravedad, tienes hasta 10 años, ¿correcto? Algo que en su oportunidad fue cuestionado también Sí, claro. por la Comisión de Derechos del Niño. Sin embargo, en Perú se ha mantenido, ¿correcto? Y ha sido firme ahí y así se está aplicando. El tribunal no se ha pronunciado sobre esa situación en ningún momento para decir que es algo inconstitucional. ¿Podríamos nosotros incorporar otros tipos de delitos dentro de ese marco? Creo que podría ser una discusión importante en el Congreso de la República, porque no quiero decir ni sí ni no, pero sí podría ser una discusión importante, Claro. porque está dentro del marco de la especialidad y dentro de los parámetros que ya se han establecido para cierto delito como sicariato. Sicariato Claro. tiene hasta 10 años, por ejemplo. Bueno, creo que uno de los aspectos centrales para que nos puedas ilustrar es los argumentos que ha seguido el Tribunal Constitucional. Desde mi humilde perspectiva, el tribunal destruye la noción que tiene el Congreso, no recurre a una argumentación grande, una necesidad interpretativa, sino una suma de disposiciones legales que están ahí para leerlas a quien tiene 2 dedos de frente, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las bases que coge el tribunal para decir que este tratamiento como mayores de edad es inconstitucional? El tribunal parte de una interpretación convencional, llega a una interpretación constitucional. Me parece muy interesante porque ustedes saben que en muchos debates jurídicos se habla de la aplicación de los derechos internacionales, etcétera, etcétera. Pero me pareció a mí muy bien que el tribunal haya analizado cada uno de los... empezando por la Convención sobre los Derechos del Niño. Por las observaciones generales que tiene, en este caso la 14 y la 21 que tiene del Comité sobre los Derechos del Niño, que nos habla específicamente sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal, pasando por las reglas de Belli. Pero hay algo muy importante que lo debatimos en la audiencia también con quien nos representó en el Poder Judicial y los otros abogados que sustentaron, y el abogado del Congreso de la República, era ¿en qué medida era suficiente la ley o ameritaba debatir la situación de la capacidad jurídica y la capacidad procesal, entendido ese marco, para que un adolescente ingrese a un proceso adulto? Porque cuando estamos en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, tiene que representarlo sus padres. Claro. Claro.
en el adulto no está contemplado. Ujú. Ciertamente. Entonces, ameritaba analizar una modificación constitucional si es que pasaba o no pasaba el filtro, evidentemente, o era suficiente modificar el Código Penal, Claro. ¿no? Claro, Y desde mi humilde opinión, Que era un pues menor de edad. es un menor de edad. Ahora, pasando allá a la convención te dice que es menor de 18 años un niño. No te dice 14. No. Nuestras legislaciones han diferenciado niños de adolescentes, otros, la psicología te diferencia de más aspectos, infancia, pubertad, etcétera, etcétera. Pero la convención es muy clara. Muy Es clara. menor de 18. Entonces, nosotros hemos marcado esa línea en nuestra constitución. ¿Cómo la modificamos? Claro. Es un poco más complicado, ¿no? Sí, Creo que una de las reglas del buen proceso también de Beijing dice que la responsabilidad penal inicia también con la mayoría de edad, dependiendo del país, ¿no? Entonces ahí la cosa era bastante clara. así es. Sí, pues. Así es. Y algo que se debatió era justamente la posibilidad de modificar la Constitución. Pero ahí yo pongo ahí, digamos que el no retorno al derecho ganado, ¿no? Claro, Si la progresividad. la pues. progresividad. Claro. Si yo como adolescente me pongo en la posición puede de ello, retroceder. yo ya gané un derecho, ¿cómo me van a quitar ese mismo, Claro. ¿no? Al contrario, debería ser a la inversa. Pero el Congreso decía que era facultad del Estado Claro. poner la edad que considere. Ya, vamos a suponer que eso podría ser un debate. La pregunta es, ¿en una ley o en la Constitución? Claro. Ahí estaba el debate. Por eso que al final terminó siendo inconstitucional. Muy bien, muy interesante. Bueno, hemos llegado hacia el final de esta interesante entrevista. Seguramente el Congreso que está por asumir, quién sabe si vuelva a poner el tema en agenda y será motivo para volver a tenerte en este espacio y analizar lo que eventualmente se vaya a plantear, porque la problemática de la responsabilidad penal de los menores estoy seguro que va a seguir dando que hablar. Muchas gracias, mi querido Iván, por estar en este espacio que espero que sea tu casa de aquí en adelante y muchas gracias a todos y a todas por habernos seguido en el programa del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.